Ok, buenas tardes a todos. Es un gusto volver a empezar con el segundo curso. Tengo una reseña para este curso. Es un proceso, primero, de entendimiento de muchos cambios. Muchas veces los cambios no pueden verse porque son cambios interiores, pero es muy bueno que un practicante haya podido tomarse una foto, digamos, al principio del primer curso. Cuando vamos cambiando, va cambiando nuestro semblante, es decir, nuestro rostro, se van dando cambios en nuestras vidas y esto es muy importante porque va a ayudar a comprender mejor y a mejorar los aspectos. En la apertura de este curso, primero agradezco a Dios, a todos los santos y budas, a nuestros maestros iluminados, a nuestro decano Paiso Senti, a nuestra decana Pushio Shipusa. También es necesario agradecer a nuestros maestros transmisores, quienes han viajado por diferentes lugares para transmitirnos la enseñanza y guiarnos a encontrarnos con nosotros mismos. Esa parte es importante, ¿por qué? Porque a través de la práctica personal y en sí mismo uno encuentra cómo solucionar, cómo vivir mejor y entiende más cosas. Vamos a empezar. Primero, las palabras del maestro Chicón. Se puede usar un libro para pedir un consejo. Y estas son, primero, el cultivo es minucioso y laborioso, es decir, que nos va a tomar tiempo. También significa que tenemos que ser cuidadosos en lo que hacemos y que lo que tenemos que hacer es buscar lo mejor posible en nuestras propias vidas. En este sentido, hay que ser, a veces es un poco complicado ser sinceros con uno mismo y solo así podemos corregir ciertas actitudes personales que nos dañan, ciertas actitudes que hacen que nosotros no veamos que nos falla. Y a medida que vamos trabajando, este curso específicamente es para ayudarnos a despertar un poco más nuestro discernimiento y generar un gran avance. En, como humanos siempre estamos a la expectativa de saber qué es lo que vamos a alcanzar después de tanta petición, pero como dice ahí, o sea, aunque el cielo te va a dar lo que tú has pedido, pero para eso tiene que haber mucho trabajo de nuestra parte. El trabajo no necesariamente es un trabajo físico, también es un trabajo personal, es un trabajo espiritual y es muy importante y muy necesario que tomemos buenas decisiones y que podamos entender mejor a dónde van esas decisiones. El esfuerzo humano es el factor decisivo, mantente firme en tu fe y no cambies fácilmente. El día de hoy podemos hablar esto que es muy importante, que no debemos pensar que las cosas van a salir como por arte de magia, porque no existe eso. Tenemos que mantenernos firme en nuestra determinación, eso se llama fe, y a lo largo de la práctica vamos a notar tarde o temprano que si mantenemos la postura y el equilibrio, las situaciones van a empezar a dar giros de 180 grados y va a haber cambios que son importantes y son necesarios en nuestra vida. Al comenzar el cultivo debes trabajar con diligencia, es decir,
Ya les he dicho, el trabajar no se refiere a un trabajo físico, y también es físico, es decir, porque usamos nuestro empeño y nuestros sentimientos en el trabajo. ¿Y qué quiere decir? Es decir, que todas las situaciones tratemos de resolver de manera diligente, tratemos de resolver de manera equilibrada y también ecuánime. El otro detalle, hay que ser positivos en las situaciones, tenemos que saber esperar y también ser diligentes con las situaciones. Usamos siempre el concepto de cultivo porque es un proceso, requiere de mayor entendimiento y también al mismo tiempo requiere de una actitud y una forma pacientes y equilibradas. Como practicantes, tenemos que comprender que las dificultades, aunque no las querramos, son necesarias para ayudarnos a crecer. Es como el horno en el cual ponemos una torta o unos panes y el pan, si la masa no ha llegado a cocerse, no va a salir. En la vida es igual, cuando queremos escapar de situaciones complicadas, a veces no hay manera de escapar y se nos dice que enfrentemos. Enfrentar es ver la situación y buscar soluciones porque muchas veces no hay dónde escapar. Y una vez que hemos empezado a trabajar en una situación X, tenemos que esperar que todos los procesos que tienen su propio tiempo den su fruto. Malos o buenos, tenemos que saber esperar para que las dificultades muestren sus salidas o haya cambios. Es necesario mantener el ritmo. He puesto a alguien ahí escuchando una música y sí, es decir, es necesario aprender a entender el tiempo en el cual uno está y también cómo esta manera influencia a nosotros mismos. Por lo tanto, no estoy hablando de música y al decir ritmo me refiero a que todo tiene que moverse de acuerdo a una forma que yo mismo elijo. El entorno puede afectarnos de una manera muy compleja, que puede ser muy dolorosa, que hay algo que nos lastima, o puede ser una situación simple, pero que yo no dejo pasar. A veces la influencia en nuestro corazón puede ser grande y miren, cuando hablamos de trabajo espiritual, que es diferente del trabajo físico, pero está relacionado. Diferente del trabajo físico, ¿por qué? Porque el trabajo físico es hacer algo con nuestro cuerpo. Está relacionado significa cómo estos pensamientos y decisiones que tomamos afectan esta manera de trabajar, porque puede ser tortuoso dependiendo de cómo yo esté pensando o puede ser beneficioso porque yo estoy haciendo algo y sé cómo conducir mi pensamiento apropiadamente. Incluso si la situación es difícil, nosotros podemos cambiar. Los seres humanos pueden conquistar la naturaleza, su propia naturaleza, comprendiendo quiénes somos y la naturaleza física del universo mismo en el cual vivimos. Tanto espiritual como físico, podemos conectarnos. En este segundo curso hay muchas cosas que podemos ir aprendiendo. Espero que en este año podamos juntos
avanzar sin detenernos y darnos este tiempo para nosotros mismos. Muchas veces, y ustedes mismos lo saben, al igual que yo, empeñamos la mayor parte del tiempo en obtener recursos monetarios que evidentemente son necesarios. El problema de la parte espiritual es que a veces las decisiones que tomamos respecto a lo que ganamos no es coherente. Ganamos de manera difícil, pero gastamos muy fácil en cosas muchas veces que no sirven para nada. Entonces, en la práctica, nosotros aprendemos. No critico a alguien que ha gastado en una cosa tonta, tal vez yo la vea como tonta, incluso siendo maestro, pero al escucharlo, si es que hay pasión y deseo dentro de esa búsqueda, ah, tal vez la persona pueda encontrar respuestas si se detiene un poco. El camino del Tao, es decir, el camino de la propia persona, requiere de atención, requiere de muchas cosas, pero al mismo tiempo requiere que la persona viva su propia vida y este es un proceso. ¿Por qué lo digo proceso? Porque muchas veces no podemos aceptarlo de un día a otro. Qué pena que es así, porque si pudiéramos cambiar de un día para otro, podríamos hacer grandes cambios rápidamente. Pero también la base fundamental del ser humano es comprender quién es y los cambios muchas veces no pueden darse tan rápidamente. El apego también es producto de una vivencia y nosotros tenemos que hacer el cambio y aprender. Si tu corazón puede soportar la amargura y el confinamiento, con perseverancia podrás superar cualquier dificultad. Todo aquello que amamos, todo aquello que odiamos, todo aquello que es importante y también nos sirve en nuestras vidas, todo aquello que le da sentido y es un sinsentido en nosotros mismos, se convierten en normas estrictas de convivencia, los cuales llamamos corazón. Entonces, si estas premisas de vida, directrices generadas en la experiencia de cada uno de nosotros, se enfrenta a situaciones de amargura y los cuales también uno mismo no puede expresar o incluso expresando muchas cosas, no puede avanzar. Es doloroso avanzar, la vida es triste. Entonces, si nosotros podemos perseverar en el camino y hacemos los cambios, podemos superar cualquier dificultad. Todo proceso tiene principio, también tiene un fin. Avanzar requiere atención de lo que estamos haciendo. Y muchas veces no atendemos a lo que estamos haciendo, entonces es un proceso. Durante el proceso de cultivo, no importa si la prueba es grande o es pequeña, si las pruebas son muchas o pocas, primero debe ser estable y estar calmado. Reflexionar y contemplar cuidadosamente antes de descomponerla y resolverla. Solo aquella persona que va a avanzar en el proceso de su propia vida, es decir, tengo problemas y quiero cambiarlos, pero no profundizo en mi propio comportamiento, autoobservándome. Entonces, muchas veces, si la dificultad es muy dolorosa para mí, es muy grande o es muy pequeña. Primero, si el agua, que puede ser turbia, si está turbia, yo no puedo ver adentro. ¿Eso qué quiere decir? Y si está turbia, no
podría sacar algo que para mí es importante, podría dañar algo que yo amo. Entonces, como persona, tengo que tener la fuerza, miren, porque queremos la vida, para poder esperar y ver cuando va bajando esta suciedad. Tal vez no es suciedad, pero algunos sentimientos se calmen y pueda ver realmente qué me está pasando. Reflexionar y contemplar. Y lo he dicho hace un momento, cuidadosamente, porque ahí he puesto un corazón, ustedes pueden verlo abajo, está en la parte derecha. Tengo que ver si ese corazón es decir lo que yo amo. Tengo que ser cuidadoso porque puedo cortar algo que es algo que yo ame. Y si no miro cuidadosamente, voy a dañarme a mí mismo y el dolor realmente muchas veces es un dolor psicológico tan profundo que no aguantamos. Al entender el proceso, empezamos a hacer cambios y empezamos a encontrar lo que estamos buscando. Durante este año profundizaremos en diferentes áreas. Primero, hablaremos mucho de qué es el Tao. Eh, a veces piensan, ¿no? Soy parte de eso, o sea, me ha pasado. Que quiera decir, nos quieren adoctrinar. Pero aprender de qué es el Tao es para entender como persona cuáles son mis propias limitaciones, si son sentimentales, físicas, emocionales, no para que yo rompa esto en mí mismo, sino para que yo entienda cómo puedo modificar para mejorar mi vida. Comprenderemos más sobre qué es el Tao en nuestras vidas y cómo se puede explicar esto en palabras y comportamientos. Yo puedo explicar muchas cosas, pero a lo largo de este año vamos a profundizar, conocer muchas más historias. Y este detalle es, no estamos buscando adoctrinar a nadie. Lo que queremos a través de las historias, primero es salir un poco de la vida cotidiano o cotidiana que llevamos. Y a partir de salir de esta vida cotidiana, podamos evaluar ese comportamiento y esas palabras que pudieron haber de alguna manera influenciado mis decisiones y que no deberían ser así porque eran circunstanciales y momentáneas, entonces tengo que aprender a cambiar eso. Se describirán los principios, cómo pueden aplicarse a la vida, cómo la persona puede desarrollar claridad, es decir, quiero practicar mejor, pero estoy estático. Quiero tomar decisiones, pero no puedo avanzar, estoy atrapado. Esta situación, puedo decir que me está matando porque mis sentimientos están arraigados en estas decisiones importantes. Entonces tengo que aprender principios que son principios rectores de vida que me pueden ayudar a un poquito a desmenuzar mis sentimientos y pueda desarrollar claridad en el entorno en el cual me desempeño y en el cual para mí es importante y es mi vida. Entonces, a través de esta interpretación apropiada, yo puedo elegir mejor y en el futuro puedo desarrollar mi propia interpretación basado en mis propios sentimientos, emociones y deseos, pero tengo que ver si aquellos sentimientos y emociones y deseos realmente no son sentimientos tóxicos que yo he generado solamente por mi propio deseo o por mis resentimientos. Entonces, en eso es, primero voy a empezar a desarrollar mi propia conciencia y conocimiento. Durante este año profundizamos no solamente en conocimiento, queremos transmitirles este sentimiento de búsqueda personal y encuentro consigo mismos y trabajo. Vamos a hablar mucho sobre el tema de guía y garante, la persona que nos invita y la persona que nos da esa fuerza. Hablamos del papel y la responsabilidad que quien es guía y garante en el camino espiritual son muy útiles porque nosotros las personas somos
quienes llevamos y transmitimos a otras personas. Es muy necesario tener la conciencia de qué es lo que yo como persona puedo hacer por mi propia sociedad, pero ustedes saben, yo mismo, muchas de nosotros nos alejamos un poco de la sociedad, solo pensamos en cómo mejorar yo mismo. Esa parte no está mal. Esa parte puede decirse que más bien está bien, pero si actúo de manera egoísta, al quien daño es a mí mismo. El guía es precisamente la persona que trata de actuar y empieza a entender que su propio comportamiento es guía de otros, ¿me entienden? Ahí estamos siendo conscientes y desarrollando crecimiento en entendimiento. Es significativo e importante ser guía o garante, porque a través de su acompañamiento el practicante puede orientarse apropiadamente y asumir responsabilidades. Primero, no tengamos miedo. La esperanza de guiar a otros a mejorar sus vidas es algo importante, como alguien tuviera esa fuerza con nosotros mismos o nuestra familia para ayudarlos a salir de las dificultades en las que a veces se encuentran. El tema del guía es importante y tanto como garante, porque también en la vida necesitamos de personas que de alguna manera nos ayuden a entender mejor el rol que tenemos como seres humanos en nuestras propias vidas y la de los otros seres. Tanto personas que pueden ser nuestros parientes, papá, mamá, hermanos o gente en general. Aunque a veces nosotros no somos las mejores personas del mundo, pero nuestro comportamiento puede orientar a otra persona a mejorar ciertas actitudes destructivas, personales, y al mismo tiempo tomar la decisión de asumir la responsabilidad de querer ayudar a otras personas. Es una responsabilidad muy buena, como las personas que nos invitan, y a nosotros también que somos guías y garantes o maestros transmisores. Agradecemos siempre a aquellos que nos han ayudado a encontrar este lugar para empezar a autoorientarse a sí mismo. Cuando estamos dolidos, resentidos o con problemas, a veces no queremos la guía de nadie. Realmente es complicado. Pero realmente quisiéramos que alguien esté a nuestro lado y nos ayude de acuerdo a las situaciones que vivimos. La labor del guía y garante es determinante porque orienta y guía el proceso de crecimiento del futuro cultivador del camino. Es muy determinante porque vamos a aprender hay muchas cosas dentro del guía y garante, herramientas que pueden ayudar a uno mismo a invitar a más gente. Y quiero decirles esto, invitamos a más gente no es para hacer un gran grupo de practicantes en el sentido que somos muchos, sino en el sentido de orientar a las personas que a veces realmente tenemos dificultades y no sabemos cómo salir y perdón que lo diga así, incluso no sabemos cuándo va a terminar, entonces estamos aterrados, la vida a veces se pone, o nosotros creemos que está muy complicada, no podemos avanzar. Entonces necesitamos a alguien que esté a nuestro lado y vamos a hablar del cultivador y todo eso. Tercero, sabiduría brillante. Hablamos de diversos valores que nos permiten como practicantes mantenernos en equilibrio, tales como tolerancia, paciencia y etiqueta, que sería la cortesía. En tema vamos a hablar de diferentes libros que nos transmiten diferentes valores. Aquí estoy hablando de tres: tolerancia, paciencia y protocolo. En este caso sería cortesía. Como practicantes es muy importante saber cuándo es y cuándo no es el momento de hacer qué.
Saber esperar, tener paciencia y cómo hacerlo es un proceso que muchas veces no entendemos. Entonces, cuando desarrollamos sabiduría en las situaciones, empezamos a observar más detalles con atención un poco más equilibrada y entender mejor por dónde va cada cosa. También vamos a trabajar mucho sobre principios fundamentales para cultivar el Tao y desarrollar sabiduría interior. Es decir, estos principios son directrices que guían el crecimiento de cada persona. Les he dicho hace un momento, no buscamos que la persona se adoctrine o que tenga al dedillo lo que hemos aprendido, es decir, que lo recuerde todo. Lo que nos importa es aconsejar y guiar para que nosotros podamos tomar mejores decisiones en nuestras vidas. Que mejoremos la disposición tanto de ánimo, si no es a veces económico, porque en el tema económico realmente necesitamos más cosas, incluso más atención y más tiempo, y necesitamos muchos más recursos para mejorar. Pero emocionalmente y en la toma de decisiones, al aprender más direcciones, podemos entender por qué es lo que me está fallando y qué es lo que no estoy haciendo bien. En el proceso de práctica, la tolerancia y la paciencia son importantes porque van a determinar, es decir, cuándo debo avanzar y cuándo no. Es determinante porque muchas veces, miren, ¿en qué camino no hay piedras? Ah, bueno, es de asfalto, no hay piedras, sí. Lo que quiero decir que todos los caminos necesariamente por ser caminos van a tener obstáculos que nos van a impedir encontrar las respuestas que queremos de manera sencilla y simple sin comprender la verdad. Es necesario mantener los principios fundamentales porque ayudan a que nuestra mente esté en equilibrio y en armonía. Las directrices, cuando nuestra mente está dispersa, aun cuando se nos presente la verdad frente a frente, no la vemos. Entonces necesitamos esos principios fundamentales de los cuales vamos a hablar en este año. Espero que estemos ahí, no por que hay un grupo que está estudiando, sino porque yo tal vez este día encuentre algunas directrices o consejos para mejorar aquellos miedos que tengo como persona y pueda resolver aquellos sentimientos que están atravesados en la garganta. Eso que quiere decir que quiero decirlos porque me duele, pues puedo aprender más cosas. En el proceso de práctica, la tolerancia y la paciencia son importantes, la conducta correcta y la etiqueta. Miren, este vaso de agua, o con agua, perdón, puedo tener 20 vasos más. No es caro, usted lo sabe. Lo que quiero decir es que yo elijo el apropiado y para elegir este apropiado no tendría que tener más vasos. Entonces, en la vida es igual, yo quiero tener una vida de una forma, pero mis actitudes son de otra forma. Entonces, a veces los requisitos de crecimiento y entendimiento no son por nosotros trabajados suficientemente, entonces no podemos cambiar nuestro destino. Para eso a veces es necesario la tolerancia para entender al final que estoy haciendo mal y la paciencia para saber detener y encontrar el momento apropiado de lo que estoy haciendo. Eso es conducta correcta y etiqueta. Ahora bien, sin las situaciones dolorosas, complicadas, terribles, que a veces no nos dejan dar ni un paso porque nos limitan, nos lastiman. Sin estas situaciones muchas veces no formaríamos carácter. Pensaríamos que todo sale cuando yo lo pido a dedillo, es decir, rápidamente. Entonces yo no formo carácter y no puedo sostener, es decir,
Cuando algo me molesta, ya empiezo a correr, a quejarme, entonces no puedo avanzar. Si hay alguna cosa mala, hay que quejarse. Pero si hay alguna cosa mala que está mal y no podemos hacer nada sobre eso, hay que esperar el momento adecuado. Es posible que esta situación nos ayude a encontrar más calma porque es obligatoria a veces. Entonces, tenemos que avanzar. Cuatro, las virtudes y enseñanzas del emperador del agua. Vamos a hablar mucho de nuestro decano Pai Shui-Senti. Vamos a hablar de sus enseñanzas y guías, tanto en libro como en palabras. Nuestros maestros y guías pertenecen a esta época. Vivieron las circunstancias difíciles de nuestra era y transformaron su vida en guía para otros. Por eso estudiaremos las virtudes y principios morales enseñados por Pai Shui-Senti, que es el emperador del agua. Mm, Muchas veces, por ejemplo, si somos religiosos, por ejemplo, yo soy católico, alguna vez se los he dicho, ah, los vemos a las personas en quien creemos, pero muchas veces decimos, oh, es religioso, será posible, se hará o no se hará. Entonces encontramos a una persona en nuestra línea, un hombre muy sabio, en esta época ahora Bodhisattva, y que ha aplicado a su vida, ¿no? Entonces, y producto de esta vida, de esos límites y ese entendimiento, él puede empezar a transmitir las virtudes y los principios que ayuden a las personas a mejorar su vida. Esto nos demuestra que las enseñanzas vertidas por los maestros dan fruto solamente a través de la práctica en la propia vida. No es el producto de magia que ya salió, entonces ya lo puedo usar, no. Solo a través de nuestra práctica diaria nosotros podemos encontrar respuestas muy útiles a conductas dolorosas. Vamos a hablar de su historia, es un ser humano igual que nosotros, vamos a hablar de sus principios, su conducta moral. Él fue un misionero, un maestro transmisor, nos enseña y guía en la virtud y cómo aplicar estas enseñanzas a la vida diaria. Si mi comportamiento es equilibrado, yo transmito a la gente a quien amo, esto es virtud, este modo adecuado de hacer para resolver los problemas. Entonces, esta virtud va a proteger a las personas que están alrededor mío porque les va a enseñar a ser equilibrados, ecuánimes, cuidadosos con su propio comportamiento. Y al mismo tiempo, digamos, nuestro decano Paiso Senti, eh, a través de sus enseñanzas, puede enseñarnos o guiarnos a aprender cuál es la mejor manera en nuestra propia vida. El quinto, vamos a profundizar mucho acerca de qué es el Tao en nosotros mismos. Hablamos de diferentes principios. Uh, por ejemplo, desde el dormir, comer, hablar, ser. Pues no hay mejor enseñanza que la que se aprende en la propia vida. Miren, cuando uno lo ha entendido en su vida y lo puede aplicar, realmente es un tesoro profundo, porque cuando uno entiende en la propia vida, puede dar luz en todas las situaciones, es decir, ayudarnos a salir de estas situaciones complicadas o a saber cómo abordar estas buenas situaciones de éxito, porque ninguno de los dos debe extraviarse en nuestras manos. El otro detalle, ¿qué es la verdad espiritual? Empezamos a comprender conceptos muy simples de qué es la verdad espiritual y posiblemente estemos extraviados si no podemos aplicarla a nuestra propia vida. Pues vamos a profundizar sobre qué es el Tao profundamente. Ahí está dos palabras en el mismo, no está bien, ampliamente. Ya. Vamos a aplicar a nuestra propia vida para entender este sentido, como alguien diría, ¿no? Cuando yo empecé, yo estaba ya, no era todavía misionero y alguien empecé a dar temas, pero ya lo era. Empecé a dar temas y alguien me dice que en su momento le había dicho que una persona de Sudamérica, él le hizo, un latino,
le había dicho que no era aplicable a su vida. Esto no es así. El Tao en sí, es decir, el camino personal de cada uno de nosotros, está en todas las cosas. Se puede aplicar a nuestra vida y comprender el sentido, dirección de lo que estoy haciendo. Entonces, profundizamos mucho sobre nosotros mismos, sobre estos sentimientos y cómo transformarlos, dirigirlos, cambiarlos, hacerlos sensibles. Es decir, hay muchísimas cosas dentro de eso y espero que podamos aprovechar este sentido de práctica. Muchas veces tenemos grandes preguntas iniciales personales, es decir, ¿por qué esta, está toda esta imagen? ¿Por qué está la lámpara? Y al mismo tiempo tenemos preguntas sobre conceptos fundamentales que no comprendemos. Entonces hace necesaria explicación para comprender las enseñanzas que vamos a desarrollar más adelante. Por eso vamos a hablar mucho de qué es el Tao. Si se muestra, por ejemplo, cuando tú te vas a dormir, a qué hora duermes y hasta qué hora duermes. Miren, a qué hora, desde qué hora te acuestas y hasta qué hora, y cómo influencia este tiempo de dormir en tu rendimiento personal y en tus relaciones. Miren, el tema del Tao realmente es muy importante porque es determinante en las relaciones que nosotros queremos comprender para maximizar su provecho. O por qué no decirle, tal vez decirles no para maximizar, sino para comprender y adaptarse a las situaciones de la vida, que nos puede ayudar a mejorar mucho la propia vida que tenemos. Los Budas y Santos son modelos a seguir. Vamos a estudiar también mucho los consejos de nuestros maestros Chikon Fofo, de nuestra maestra Yoko Kusa, y vamos a hablar un poco de su vida en algún momento. ¿Qué es un Buda? Si hablamos de Buda, vamos a hablar de un ser iluminado. O en otro concepto relacionado con el mismo, un ser despierto. Muchas veces, miren, como occidentales nosotros tenemos una particularidad. Si algo no nos gusta, pues lo dejamos. Entonces, ¿qué hace el Buda? El Buda, nuestro maestro Chikon Fofo, nuestro Buda viviente Chikon, es un modelo en su persona en el cual nosotros vamos al observar y al escuchar sus consejos, cómo podemos mejorar nuestras vidas. Todo ser sensible busca librarse del dolor, el miedo o cualquier sentimiento negativo. Asimismo, nosotros queremos vivir en armonía. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Este vivir en armonía con todos los seres y en equilibrio, es como un Buda viviente que está desempeñándose en la labor de vivir. Vamos a hablar mucho sobre sus enseñanzas. Miren, yo había escuchado a un conjunto de personas que había invitado y me dice, son budistas. Y yo le digo, no, no somos budistas. Son taoístas. Digo, no, no, no somos taoístas. Y cuando hablo de budismo y taoísmo, muchas veces nos alejamos de este periodo de tiempo. Entonces, y pensamos que los budas, o sea, y hablamos de seres iluminados, son de muy, muy alto nivel. Y nosotros no vamos a poder entender ni encontrar ese nivel. ¿Por qué? Por sus enseñanzas dan luz, alumbran los sentimientos y desentimientos, las situaciones de diversa naturaleza. Entonces, necesitamos liberarse de esos sentimientos para encontrar. Doy un pequeño ejemplo. Por ejemplo, cuando nos duelen las muelas y estoy con la boca hinchada, y si alguien me trae un dulce muy rico y exótico que nunca lo había visto y quiero probarlo, pero si estoy con dolor ni siquiera siento el sabor, ¿sí o no? El dolor es algo que yo, en el cual me concentro como persona, pero dejo de ver lo que está alrededor mío de manera generalizada. Entonces, es muy importante esta parte de liberarse del dolor, de miedo a que las situaciones vuelvan a presentarse o de cualquier sentimiento negativo que nuble nuestro discernimiento.
Por eso queremos vivir en armonía. Cuando hablamos de los Budas, hablamos de sus enseñanzas que parecen alejadas, pero que pueden transmitirnos guías y equilibrio en nuestros sentimientos y resentimientos. Entonces nosotros tenemos que trabajar esa parte. A través de sus ejemplos de virtud, compasión o sabiduría, nosotros los practicantes podemos comprender nuestras vidas. No sé si algunas personas han leído, por ejemplo, un sutra. Son escritos como los Evangelios de Jesús, en el cual el maestro va a transmitir una verdad, y esa verdad va a servir de guía a todos los seres alrededor. Entonces, a través de sus ejemplos de virtud, compasión y sabiduría, nosotros los practicantes debemos comprender nuestras propias vidas, es decir, ¿por qué yo me estoy sintiendo mal? ¿Qué es lo que he aprendido mal? O todo estaba bien y he hecho algo que no está relacionado con eso, entonces empiezo a buscar. Entonces, miren, estas enseñanzas de nuestra época no están alejados de los Budas. Yo no puedo decir, es muy arcaico y viejo lo que me estás enseñando, pero aún como seres humanos normales de esta época, a veces no podemos ver si es así o no es así. Bien, entonces vamos a estudiar a los Budas. Y por último, vamos a hablar de las palabras de guía de la esencia creadora, es decir, vamos a hablar un poco de Dios. Se puede aprender consejos y recordatorios morales, es decir, miren, por ejemplo, les he puesto acá estas dos cosas, un celular y un vaso. En algún momento de la tarde en este momento, por ejemplo, voy a necesitar el vaso. Y en este caso, el celular no. Y en algunos momentos voy a tener que usar el celular por trabajo o por lo que necesite y no puedo usar este otro. ¿Eso qué quiere decir? Que yo como humano elijo apropiadamente cuál es el objeto que voy a usar basado en mi propio discernimiento. Entonces, en esta parte lo que buscamos es aprender consejos y recordatorios morales que me permitan dirigir mi propia conducta y vida. Puedo hablar mejor sobre cómo yo mismo concibo mi propia esencia. Entonces, vamos avanzando un poquito más. Estas instrucciones sobre conductas correctas, advertencias sobre errores espirituales, morales y orientaciones que buscan guiar a los practicantes y cultivadores en su práctica y en su vida diaria. Es decir, o sea, no, muchas veces se da que yo solamente cuando vengo al templo pienso, tengo que ser correcto, tengo que vivir bien y todo eso. Pero muchas veces al venir y al salir ya empiezo con mi comportamiento desequilibrado porque solamente elijo algo porque me gusta, pero no elijo porque sea correcto. Entonces miren, esas dos cosas son dualidades. Una que es lo correcto y otra que no es lo correcto. Entonces, tengo que elegir apropiadamente. Entonces, orientaciones que buscan guiar a los practicantes y cultivadores en su práctica y en su vida diaria. Muchas veces, por arrogancia, enojos, sentimientos o resentimientos, no vemos bien. Y el otro detalle, somos muy habladores y a veces muy abusivos, hablamos demasiado, entonces nuestra energía se dispersa y no encontramos. Este año es especial porque empezamos a tocar diferentes temas y a entenderlos mejor en nuestro diario vivir, porque de eso es lo que se trata. Aprendo más cosas, pero lo aplico a mi vida. No es aprendo más cosas y voy a molestar al vecino. No. Entonces, esa es una mala intención que posiblemente yo tengo. Tengo que cuidarme diariamente de las cosas que yo mismo hago y la forma en la que elijo. Muy bien. Llegamos a la conclusión, el tema de la conclusión del día de hoy. Primero, este es el segundo año, hablaremos de muchas cosas, pero lo más importante, al igual que en todos los cursos, es aplicarlos a la realidad. Solo uno mismo a través de su propia conducta y en pleno uso de sus propias facultades puede aplicarlos en su propia vida. Puedo yo hablar muy bonito de lo que es el templo,
de todas las cosas, pero tratemos en nuestras vidas de llevar algunos pequeños ejemplos para aplicarlos. Nuestro maestro Chicón nos dice, quien entra en el templo no es rico, quien sale del templo, o perdón, al revés, no es rico, quien entra al templo no es pobre. Primero, entender el sentido de que algunas conductas, cuando uno entiende cuál es su lugar, sabe callar y eso, les digo un detalle, saber cuándo detenerte en una discusión es como tener la vida en tus manos, porque a veces las situaciones son tan desbordantes y resentidas que matan tu alegría, tu felicidad, tus buenas relaciones. Entonces esa conducta hay que saber trabajar. Eso se llama Tai Chi, arriba y abajo, saber cuándo callar y también hablar. Se dice que el Tao mejora la vida. Iniciamos, pero aún no ha mejorado nada. O sea, es una pregunta, ¿el Tao ha mejorado la vida? Pero ¿en qué sentido? ¿Dónde está la mejora? Por eso hablamos en este segundo año, tenemos que entender de que sí, si observamos con atención, nuestra percepción ha aumentado y pareciera que podemos ver con más claridad más cosas. Pero hay un detalle, esta claridad no es para ver a otra gente, mira lo que está haciendo y fulano. No, no, no. Eso es para mirar en mí mismo, para entender mis propias limitaciones y saber cuándo estoy fallando, qué estoy haciendo mal. Yo mismo tengo que cambiar. Buscamos tranquilidad y equilibrio en nuestras vidas, queremos soluciones a nuestros conflictos internos y también externos. Buscamos tranquilidad y equilibrio para poder sopesar y disfrutar de lo que hemos logrado con nuestro trabajo, pero también queremos resolver los conflictos personales y, por qué no decirlo, nuestros propios resentimientos, que muchas veces no solamente es porque yo he guardado en mi interior o yo recuerdo, sino porque están relacionados con algo. Muchas veces el problema es que ni siquiera sabemos cuál es el problema. Es decir, estoy en la vida, estoy avanzando, entonces estoy tan abstraído de lo que me está ocurriendo que no sé lo que me está pasando. No sé cómo salir. Y cuando yo he iniciado, la gente me ha dicho, una vez que tú encuentres el Tao, vas a despertar. Pero a veces sigo igual. Entonces, cuando empiezo a practicar, miren, la sola recomendación de detenerse ayuda mucho, porque ahí me doy cuenta si le estoy dando valor o no a lo que estoy haciendo en mi propia vida, si estoy cambiando lo que necesito cambiar y no hay nadie más que yo mismo para hacerlo. O sea, el saber cuándo detenerme es de tan importante que a veces no quiero escuchar. Entonces, cambiemos un poco. Definitivamente no somos malas personas, pero a veces tenemos mal carácter. Y eso hace peor la cosa, o sea, tenemos el problema y este mal carácter que me impide a mí mismo. Entonces, yo no estoy diciendo que destruyas tu mal carácter y lo tires, pero sí te estoy diciendo como recomendación y consejo que ese mal carácter lo usemos cuando sea necesario. Y a veces no es necesario. Somos personas geniales, geniales, que estamos buscando vivir bien. Somos personas geniales que estamos tratando de encontrar dónde es la vuelta a este carácter que a veces no sabemos cómo cambiarlo. Entonces, cuando hablamos de este año, estamos hablando de que hay varias herramientas que vamos a recibir. Y lo primero es entender que las herramientas deben escucharse para mejorar lo que nos pasa. O sea, no hay varitas mágicas que solucionen los problemas. El Tao no controla a las personas se controlan a sí mismas, es decir, no estamos buscando adoctrinar a nadie, porque eso no es de absolutamente de nuestro interés, pero queremos que cada uno se controle para mejorar, porque uno mismo sabe dónde está la falla.
para mejorar, o sea, no gastes tu tiempo en una sola cosa, habiendo más cosas, pero no necesitamos decir las cosas, las demás son malas, elige la que necesitas y avanza en el sentido que tú quieres. Este año es muy importante porque trabajamos en estas cosas. ¿Qué es controlarse a sí mismo? Primero, cuando hay algo que está mal y es necesario decirlo, muchas veces se debe levantar la voz. Estamos de acuerdo con eso. Uno mismo levanta la voz, pero no sabe hasta cuánto o hasta qué punto eso ayudará a corregir la situación de desequilibrio. Si yo levanto la voz para llamar la atención, pero me extravío, o sea, sigo gritando, espero que otra persona me grite para que yo controle lo que yo estoy gritando. Entonces, hay un momento, este Tao realmente nos va a ayudar en cuanto yo mismo y qué intensidad necesito hacer las cosas, no por desequilibrio. Pero miren, cuando estoy dolido y resentido, no puedo ver nada. Y puede venir ese dolor de mi infancia, puede venir del día de ayer. Son diferentes cosas, diferente intensidad. Como practicantes es muy, muy necesario vivir bien, pero si no puedo ver nada, entonces hay que cambiar. Observa y aprende uno mismo. Uno no se controla a sí mismo por quedar bien con alguien. Es decir, yo no me controlo por es que quiero quedar bien con alguien. No, yo me controlo a mí mismo porque quiero corregir. Si es un familiar o yo mismo quiero detenerme. Entonces, no es, te controlas porque tienes vergüenza o no te controlas porque también tienes vergüenza. No, vivir bien a veces requiere callarse. Si quieres levantar la voz, perfecto, pero también hay que saber callarse cuando uno no tiene razón. Entonces, en este proceso de tira y afloja, vamos aprendiendo más cosas y vamos avanzando. Llegando al final, falta una parte. El segundo año buscamos mejorar el control sobre nosotros mismos, despertar aún más nuestra conciencia natural, que muchas veces por crianza o situaciones personales está dormida, o lo peor puede estar adormecida por lo que hemos vivido y pensamos que todo es así. Estudiamos el ejemplo de los maestros para comprender que nuestro camino como humanos es de gran importancia y sentido. Estudiamos el ejemplo de los maestros no para emularlos y decir qué fabuloso es, no, es para entender que nuestra propia vida es importante y solo a través de nuestro propio comportamiento podemos mejorar nuestro destino, cambiarlo y hacer lo que buscamos. Quiero mejorar mi propia vida, pero no quiero escuchar. A veces no me escucho ni a mí mismo, entonces no puedo avanzar. Si estoy ciego, ¿cómo podría ver por dónde voy? Si estoy dormido, ¿cómo podría decidir cuál es la mejor opción? A través de las clases voy a aprender más cosas para entenderme a mí mismo, para entender en qué disposición de ánimo estoy haciendo. Es que no me gusta lo que me está ocurriendo. Perfecto, pero tampoco puedo ver dónde voy. Entonces, eso da miedo, porque no sé qué está pasándome, entonces no puedo controlar. Entonces, este Tao me va a ayudar a entender mejor quién soy. Y llegando al final, la razón del Tao es despertar la conciencia, practicarla y vivir bien de acuerdo a lo que nos ha tocado vivir. Si tienes mucho dinero, tienes responsabilidades y compromisos, porque así te ha tocado por causa y efecto. Si no hay mucho dinero, a veces hay que estar más tranquilo. Las oportunidades llegan y a veces no las vemos. Espero que sea de gran provecho el día de hoy. Y si hay alguna pregunta, por favor, este es el momento de hacerlo. Con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Misionero. ¿Y hay personas que tienen alguna pregunta ahora? Puede ir anotándolas. Bueno, vamos a levantarnos, por favor, y vamos a saludar una reverencia participante de señora Teresa. Tome asiento, por Buenas favor. tardes. Y buenas tardes, señora Teresa.
Vamos a, Buenas empe- tardes. vamos a empezar la segunda parte del curso. Adelante, por favor. Bueno, antes de, ay, no sé esto porque se ve ahí. Antes de dar inicio al segundo tema, quiero enviarles a nuestros hermanos de Argentina un saludo fraternal y muchas bendiciones para este año que hemos comenzado. Y que cada uno este año se le cumpla todos sus deseos y todo lo que ha deseado. Muchas Bueno, con la gracias, venia Teresa. de nuestros maestros iluminados santos Budas, nuestros predecesores y también a nuestros misioneros transmisores, el segundo tema se llama el proceso de crecimiento de Fa y Chong Da. Tal vez muchos de nosotros no hemos escuchado y no sabemos qué significa, de qué se trata y por qué utilizamos el nombre de Fai Chong Da. Fai Chong Da es una de las ramas más importantes de la práctica espiritual de nuestra escuela espiritual que se llama Yiquan Tao, el camino de la unidad. Yo siempre, todos se han visto también en la primera diapositiva del templo, nombro escuela de vida e iniciación. ¿Por qué? Porque estamos iniciando hace tiempo, muchos de nosotros, un proceso del despertar de la conciencia superior y a través del camino de la naturaleza, el camino que nos lleva directo a la casa natal, que se llama Tientao, camino de la unidad, camino del cielo. Este proceso Fai Chong de crecimiento se ha realizado, y vamos a ver qué significa las palabras, se han realizado a través de 3 mega etapas, cada una con sus fases. Y este proceso ha sido llevado adelante por personas de una profunda convicción de fe y un sentido de servicio ante Dios y ante los semejantes. Como antecedente para recordar, porque año pasado también hemos dado algunos temas, Yiquan Tao fue establecido por el 17º patriarca Luzhong-yi, que ha vivido finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y ha sido considerado también en la época moderna del Yang Blanco el primer patriarca. Fue cuando el Tao se ha transmitido públicamente a la gente común. En el año 1930, a 5 años después de su regreso a la casa natal, sus discípulos, el maestro Zhang Tianran y la maestra Sun Weiming, han recibido por mandato del cielo la instrucción de llevar y continuar el trabajo que ha comenzado el 17º patriarca, y se han y ellos siendo los 18º patriarca y los segundos del Yang Blanco. Esta instrucción, con esta instrucción ellos tenían que continuar la labor de difundir el Tao y que predique el gran Tao. ¿Para qué? Para revelar la iluminación a la humanidad y a todas las criaturas y para salvar nuestros espíritus. La primera gran etapa o mega etapa, como la hemos denominado, es el origen y la etapa pionera de siembra del Tao. Es decir, comienza el sembradío del Tao. El origen se ha dado en la China continental en 1938 en Tianjin, bajo el liderazgo del maestro Lao Qianren, conocido de nosotros como Decano Han.
Este primer grupo pionero ha llevado el Tao a Taiwán en 1948 y ha sentado sus bases en Douliu, condado de Yunlin, dando así inicio a la siembra del Tao mediante el trabajo duro y la perseverancia. El templo ha tomado el nombre de Fayi. ¿Qué significa Fayi? Significa verdad absoluta. Después, bajo el liderazgo de la maestra Chen Hongzhan, que nosotros la conocemos como Decanatzan, se aumentó el nombre Chongde, que significa promover las virtudes. Entonces, la maestra, que es la fundadora de Fayi Chongde, ha convertido esta rama, esta escuela de iniciación de la vida, que significa promover la verdad absoluta a través de la práctica de las virtudes. Entonces, Fayi Chongde es una rama de Yikuan Tao que significa promover la verdad absoluta con la práctica de las virtudes. La segunda etapa de Fayi Chongde es etapa de crecimientos del Tao. Entre 1950 y 70, con su fase de difusión del Tao a los condados de Yunlin, Changhua, y también alrededor de en muchos otras ciudades, municipios de estos condados. Entre 70 y 80 en esta década es la fase de transformación. El establecimiento de los 10 grupos de Zhongyi y el sistema de los 3 reinos facilitó la gestión institucionalizada y corporativa, la gestión de crisis, la creación de bases operativas a gran escala, difundiéndose después en todo Taiwán. Y la tercera mega etapa es la etapa de expansión del Tao. Prácticamente estas dos etapas, segunda y tercera, han ido simultáneamente, en paralelo. Mientras crecía el Tao, él se difundía también, se expandía no solamente en Taiwán, sino también en el extranjero. El establecimiento de la sede mundial, el Centro Cultural y Educativo de Guanghui, expandió las actividades a los 5 continentes. Su perspectiva internacional y un modelo de expansión internacional consolidado han convertido a Fayi Chongde en una de las ramas más grandes de Yikuan Tao en Taiwán. Yo tuve la bendición y la oportunidad de viajar a Taiwán y conocer, y me quedé impactada no solamente de cómo son institucionalmente organizados, sino también de esta convicción de servicio que ellos tienen hacia los semejantes. Y ahora vamos a describir estas 3 etapas. Comenzamos con la etapa de sembradío, de orígenes. El templo Tao de Fayi Chongde es una de las 12 unidades del grupo Fayin que comenzó en Tianjin, China continental. En Taiwán, su fundadora ha sido Chen Qianren Hongzhen, que nosotros la conocemos como Decana Zen. En 1940, a los 18 años, nuestra maestra Zen buscó el Tao en el templo Mingde de Tianjin y posteriormente ha estudiado en el templo Tongxing. Recibió la bendición de Bodhisattva Guanyin, lo que consolidó su determinación de tomar sus votos. Ha tomado los votos de nuestra santa Bodhisattva Guanyin para cultivar el Tao. En 1943, gracias a la presentación del maestro Tao Hu Huijin, la maestra Zen pudo visitar al maestro Han en la sede de Tianjin, donde recibe su apoyo compasivo. Decide practicar el Tao con dedicación en nombre del cielo, tomando el voto de celibato.
y participando en la ceremonia de salvación ancestral de la 18ª generación, cumpliendo así su promesa de actuar en nombre del maestro y la maestra, que nosotros los conocemos como los 18º patriarcas del Yang Blanco. En 1947, en julio, a los 25 años de edad, la maestra Zen, junto con varios predecesores del templo Tongxin, cruzó el mar hacia Taiwán. Debido a problemas de aclimatación y a su mala salud, y ella tuvo que regresar a Tianjin, en la China, pero en febrero de 1948 ella ya estaba recuperada y el mismo mes, siguiendo instrucciones del patriarca 18, y que es nuestra maestra Sun Hui Ming, el maestro Han, nuestro decano Han, ha dirigido el grupo de personas hacia Taiwán, que nosotros lo denominamos el grupo pionero, para llegar a llevar Tao a Taiwán, y en este grupo era también hacía parte nuestra maestra Zen. En agosto de 1948, después de recuperarse, ya ella regresa con este grupo a Taiwán. En 1949, en China, acontece un evento, un acontecimiento que nadie pensaba. Se instala el comunismo en la China continental y las relaciones con Taiwán, es decir, con las ambas orillas del estrecho de Taiwán, se han interrumpido. Y todo este grupo pionero del Tao de Taiwán han perdido todo contacto con el continente y con sus familias. Se han visto de repente sin apoyo, y la maestra Zen ya no pudo regresar a China, y así comenzó una nueva etapa en su vida en Taiwán, dedicada a desarrollo del Tao. De 1948 hasta 2008 se inicia la era Zen Dagu. ¿Qué significa esto? Actividades de la maestra Zen, que abarca 6 décadas, son 60 años de trabajo continuo, sentando las bases del linaje Fa Yi Chong De en Taiwán. De 1948 a 1970 comenzó el periodo pionero, como dijimos, y fundacional en la ciudad de Duliu, en condado de Yunlin. En la década de los años 1950, la práctica de Chongde se ha extendido en Yunlin, en Changhua, y el Tao se ha extendido también por varios municipios, ciudades de estos dos condados, trasladándose gradualmente a fábricas, a escuelas en diferentes ciudades. En ese entonces circulaba un lema, una frase: el Tao es bueno, en idioma taiwanés, lo que marcó oficialmente el primer paso en la expansión de Fai Chongde. En 1951, el altar del templo Zhongshu se ha convertido formalmente en el templo de Tao, que se llamaba Shantian, estableciendo la fundación de Fai Chongde como un salón público de práctica para el futuro desarrollo de los discípulos en esta práctica espiritual. En este periodo pionero hubo muchos obstáculos y sacrificios, limitaciones económicas, barreras de idioma y otras circunstancias desfavorables. Por ejemplo, el grupo pionero soportó la prisión y otras penurias. Ellos estaban en condiciones de clima pésimos, llovía, con viento, con frío, en la calle. ¿Cómo podrían ellos difundir el Tao? Y nuestro decano Han hasta ha tenido que soportar la prisión.
Sin embargo, sus extraordinarios antecedentes forjados en las circunstancias más difíciles le sirvieron para destacar su inquebrantable compromiso con el cultivo espiritual y su firmeza, porque ellos tenían una fe inquebrantable. En 1970, debido a la presencia de numerosas manifestaciones celestiales, porque hay que saber que cuando tú tienes esta voluntad, esta fe inquebrantable y este deseo de trabajar por Dios y por los semejantes, los santos y Budas desde el cielo protege a uno y lo asiste. Esto ya es una cosa que se ha demostrado. Entonces, debido a estas presencias celestiales, el linaje se ha expandido rápidamente por los condados de Yuli, Changhua, y aunque todavía no era una expansión así como ellos deseaban, era relativamente pequeña y requería mayor desarrollo. Los seres de luz proclamaron que el gran camino del Tao se extendería primero al campo, luego a las ciudades, y circulaban el lema, primero la pobreza, luego la riqueza. Esto ha sido el principio rector con cual ellos han comenzado el proceso de crecimiento. Pasamos a la segunda mega etapa de crecimiento por años consecutivos cronológicamente en paralelo con la expansión al extranjero. A partir de 1970 se ha dado el primer paso hacia Taipei urbana. Esto ha sido el periodo de crecimiento de Fai Chongde y así comienza la labor en Taipei. Entre 1970 y 1981, Fai Chongde se expande con éxito por los suburbios de Guangzhou, Tainan, Taichung, Taipei, Miaoli o ciudades de Taiwán. No olvidemos que está el Gran Iguantao, esta escuela está dividida en 3 zonas grandes, Taiwán del Norte, Taiwán Central y Taiwán del Sur. En 1991, en la gala de los Juegos de Dulyu, Taiwán fue declarado oficialmente uno de los 7 principales centros del Tao. Tenía 300 templos públicos y más de 900 templos familiares. Esto en 1991. Imagínense, desde 1948 a 1991, cómo han crecido. En 1976 se dio el primer paso hacia el extranjero. Entonces, en paralelo comenzó la etapa de expansión al extranjero. Y el primer país donde Tao ha sido asentado ha sido Japón. Entre 1978 y 79, el decano Han inicia la labor pionera en sudeste asiático y se va a Singapur, a Tailandia, Kuala Lumpur y a Lor Setar en Malasia. Casi todos estos esfuerzos comenzaron con el establecimiento de altares familiares, seguidos del primer altar público. Este fue el primer paso para allanar el camino hacia varios países en el extranjero. Han comenzado, por supuesto, con Asia y, como les decía al principio, actualmente está presente en los 5 continentes. A partir de 1980, el desarrollo de la práctica del Tao comenzó a tomar un impulso con la determinación de romper con las viejas costumbres y establecer una nueva forma de organización. Transformaron el modelo tradicional de liderazgo unipersonal en un modelo de liderazgo colectivo. ¿Cuál ha sido este objetivo? De aprovechar la sabiduría colectiva,
abogando por la lealtad y la rectitud, y así han sentado las bases de un marco que enfatiza la virtud y la moralidad. Comenzó el trabajo en equipo. En 1982, el venerable maestro Han, nuestro decano superior Han, viajó por primera vez a Los Ángeles. Y en 1986 volvió a Los Ángeles a la asamblea del Tao, pero esa vez estuvo acompañado por nuestra maestra Zen. A partir de 1985 se pone en marcha en Taipei el programa piloto de crecimiento llamado Cultivando el Talento y Fortaleciendo el Consenso, que combina operaciones internas y externas. ¿Esto qué ha implicado? Implementar operaciones por zonas y fortalecer la división del trabajo entre 10 grupos. De esta manera, esta organización ha garantizado que cada persona desempeñara un papel y que cada tarea estuviera asignada a estas personas. Se establecieron 5 fundaciones principales para conectar con la comunidad y de esta manera ellos hacían servicio a la sociedad. Los templos en este proceso han intercambiado ideas, han aprendido unos de otros y han llegado a un consenso. Con los lemas "La luz de la virtud" y "Los corazones de todos bajo el cielo", ellos querían fortalecer la reflexión. ¿Sobre qué? Sobre la condición humana en este universo ante Dios. El programa de formación de profesores se ha transformado en un programa de formación avanzada de 5 años. Los maestros enseñaron y promovieron el programa con incansable dedicación, fortaleciendo el concepto de trabajo en equipo. Así como hacemos nosotros, trabajamos en equipo. En Bolivia hemos terminado el primer ciclo de 5 años. Este año damos inicio al segundo ciclo de 5 años. Y en Argentina estamos en el segundo año del primer ciclo de 5 años. Y también este año se va a iniciar el primer ciclo de fortalecimiento en Perú. A partir de 1990 se inicia la fase unidad y autosuficiencia hacia los estándares. Este proceso de crecimiento continúa después de 1990 con más impulso. Se establecen 10 grupos de la clase lealtad y rectitud que operaban bajo liderazgo colectivo, avanzando al unísono, permitiendo que todos cultiven el Tao, que refinen su mente, que practiquen el Tao, que se unan y que cooperen en un solo corazón con sinceridad y se adapten a la tendencia de los tiempos actuales. Asimismo, salir de la comunidad para servir a todas las personas, cuidar de la sociedad, ayudar al país y estabilizar los corazones de la gente. En 1991, la conferencia del Movimiento de Amistad para Unidad y la Superación Personal, que se llevó adelante en Yunlin, condado Dunan, tuvo como objetivo establecer una patria de Maitreya. Es decir, sabemos que hay un lema espiritual que dice como es arriba y es abajo. Entonces, si Maitreya desde su moral y espiritual nos provee con su energía, con su sabiduría y todos los maestros que vienen bajo el mandato del cielo, en la tierra no puede haber una patria que no sea según la voluntad y el plan divino. Entonces, ellos han puesto en aplicación este proyecto de la patria de Maitreya en la tierra.
con un espíritu compartido, afirmando diversos templos nacionales y también en el extranjero. Esta conferencia abogó por la unidad de los tres reinos, de los tres mundos, cielo, tierra y el reino humano, enfatizando que si bien existen límites, no hay separación de mentes. Es decir, la separación se crea en tu mente, pero las mentes tienen que estar unidas, porque de las mentes nace el sentimiento, entonces toda la humanidad puede estar unida en corazón. También se impulsó la creación de una nueva etapa de cultivo espiritual y el avance hacia un templo estándar mediante la promoción de la virtud y el cultivo de la unidad. En la década de los 90-2000 se ha completado y se ha puesto en funcionamiento el Centro de Asuntos Taoístas. Este era un centro y es un centro internacional de asuntos taoístas de Chongde, llamado Salón Conmemorativo, Cultural y Educativo, Guanhui, que se ha construido en los terrenos que han sido donados por el abad Zheng Tongqi, y su construcción estuvo bajo la manifestación y la asistencia divina. Este templo de Chongde se ha inaugurado el 25 de febrero de 1998, pero su ceremonia de finalización e inauguración formal ha sido en marzo de 1999. La tercera etapa de expansión del Tao es de 1976 a 2000. Esta etapa comenzó mucho más antes, ha sido en paralelo con la etapa de crecimiento, pero en esta fase de 76 a 2000 se han desarrollado centros de servicio en el extranjero. Se han establecido sucesivamente centros en Hong Kong, en Filipinas, en Yakarta, en Indonesia, en Macao, en Nueva York, en Medan, en Indonesia, Auckland, en Nueva Zelanda, San Francisco, Vancouver, en Canadá, Camboya, Nepal, Sarawak, en Malasia, Sabah, también en Malasia, Sydney, en Australia y en otros países y regiones. Imagínense la cantidad de templos que esta fundación Chongde se ha desarrollado y ha llevado el Tao en estos países. En año 2004, Los Ángeles se ha convertido oficialmente en un centro de templos. Desde su creación en 96 hasta el fallecimiento de nuestra decana superior en 2008, Maestra Zen, se han establecido 6 centros de templos en el extranjero, en Japón, Singapur, Kuala Lumpur, Alor Setar, Malasia, Tailandia y Los Ángeles. Entre 1992 y 2003 se han establecido 11 centros de servicio en Hong Kong, en Auckland, en Macao, en Filipinas, en Vancouver, Nueva York, Nepal, Yakarta, Medan, San Francisco y Sarawak. En el año 2010 se han añadido centros en Camboya y en Sydney, Australia. En 2014, el templo Phai Chongde se ha convertido en un centro de Yakarta. La adopción de la política de personal local a cargo de los asuntos organizativos locales han dado mucho resultado, porque junto con el estilo de estandarizar la gestión, se han llevado adelante subdivisiones de Phai Chongde mediante liderazgos colectivos, avances coherentes. Ayudó a localizar a líderes familiarizados con el entorno local, evitando de esta forma malentendidos innecesarios que podrían obstacularizar
el desarrollo de Phai Chong-de y el avance de esta práctica espiritual. Además, esta práctica también ha contribuido a consolidar tanto a los líderes como a los discípulos que promovían el Tao bajo la bandera colectiva de esta rama Phai Chong-de. En el año 1998, había un total de 13 líderes locales que han sido promovidos al rango de iniciadores o maestros transmisores para encargarse de los asuntos de Phai Chong-de en Singapur. Entonces han llegado hasta Singapur. Desde principios de la década de los 90, el Centro Cultural y Educativo Phai Chong-de ha participado activamente en la organización de diversas actividades de carácter social. Con el apoyo de su entidad matriz que estaba en Taiwán, se han celebrado una serie de charlas públicas que se han centrado en la creación de una sociedad amorosa y solidaria a cargo de oradores que han sido invitados desde Taiwán. Es decir, estos eran los pilares para crear esta patria de Maitreya en el planeta Tierra. Y aquí les puse este desarrollo, estos templos que también en otras charlas los vamos a desarrollar. Aquí está el centro de Hong Kong, templo de Phai Chong-de de Hong Kong, de Macao, de Filipinas, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Nueva York, en Nepal, en las islas de Sumatra y Kalimantan, en San Francisco, también en Kuala Lumpur en Malasia, Sabah y John Bahru en Malasia, en Australia, en Dau en Tailandia, también en Chiang Mai en Tailandia y también en Camboya. Imagínense y miren que el esfuerzo y la dedicación que se da al Tao, al desarrollo del Tao, pero sobre todo al desarrollo personal, del despertar espiritual, de este camino de la naturaleza del ser humano, de los discípulos. Miren ustedes qué templos grandes y desarrollados y cuánta asistencia hay. Llegamos a la década de los años 2000, cuando comienza una fase en este proceso de crecimiento denominada construcción sólida de cimientos y operaciones prácticas. Manteniendo el espíritu de los predecesores, se ha integrado la enseñanza y la práctica buscando la excelencia, tanto a nivel interno como externo, abrazando las tres abundancias: benevolencia, armonía y perseverancia, que tiene que ver con el aprendizaje continuo, y las 4 bendiciones: longevidad, riqueza, salud y virtud. También se ha puesto énfasis en la práctica, cuyo lema era uniendo a ancianos, personas de mediana edad, jóvenes y niños de todos los ámbitos en uno. En el año 2004, los predecesores con compasión han elevado la sede de Tao de Los Ángeles como Centro Internacional del Tao. Actualmente este centro se divide en 5 áreas: Loveman, Baldwin, Rowland Heights, Boston, Carolina del Norte. Todos unieron sus fuerzas para navegar juntos el gran barco del Tao. En abril de 2011, en la primera asamblea de quemadores de incienso, se han recibido instrucciones de la clase provincial de formación de profesores académicos. ¿Cuál era el lema? El esquema de los fundamentos de Chong-de para la construcción de la virtud.
que abarcaban 6 principios rectores. ¿Cuáles son estos principios rectores? Primero, la transmisión duradera de la causa sagrada, con el propósito de lograr la armonía global. El espíritu duradero de lealtad y rectitud en la práctica con la finalidad de lograr la lealtad de todos los seres sintientes. La comprensión y las perspectivas correctas de los principios para lograr la unidad de propósito. La formación profesional permanente del personal para mejorar la calidad. La unidad duradera de quienes defienden el camino de la naturaleza Tao para obtener una estructura completa. La gran visión del templo para obtener la expansión internacional. Estos han sido los 6 principios rectores en esta etapa de fundamento de Zhongde para la construcción de la virtud. La primera ceremonia de ofrenda de incienso indicó que durante la ceremonia de la diosa madre de verano, debíamos solicitar humildemente la aprobación compasiva del grupo de preservación del destino de Zhongde para reconocer y activar su función vivificante y elevarlo al más alto cargo celestial. En mayo de 2011 se lleva adelante la segunda ceremonia de ofrenda de incienso, donde se aprueba el espíritu de Zhongde por dedicarse desinteresadamente a la causa de todos los seres sintientes, implorando por ellos, actuando sin egoísmo, con sinceridad para salvar los espíritus. En junio de 2011, en la tercera ceremonia de ofrenda de incienso, se proclamó la transmisión de la antorcha de generación en generación y se solicitó la confirmación y aprobación compasiva del grupo de preservación del destino, que era un paso crucial en el desarrollo y crecimiento de Zhongde. En el año 2012, aproximadamente 20,000 personas del templo de Zhongde, tanto a nivel nacional como internacional, entre estos 20,000, 4,500 serán solamente discípulos del extranjero, se han reunido en el Taipei Arena para la conferencia La próspera fortuna de Zhongde, donde se ha transmitido la antorcha a generaciones, lo que marcó una nueva oportunidad para el rápido desarrollo de Zhongde. En el año 2015, siguiendo las instrucciones de nuestro Bodhisattva, sabemos que nuestra decana, al dejar en 2008 este plano material, ascendió a la casa natal del Padre, recibiendo el nombre de Bodhisattva que nunca descansa, Pushoshipusha, de fortalecer los cimientos. Él le ha dejado esta instrucción de fortalecer los cimientos y el número de templos desde 2015 se ha duplicado. Esta duplicación de templos condujo a la apertura de 2 importantes templos en Taiwán, Taoyuan y Songxing, con entre 250 hasta 300 templos públicos que están al control y coordinación de estos 2 templos. También se han aperturado 2 centros de servicio en Malasia, el centro de servicio de Klang y de Johor Bahru. Esto es lo que se conoce como gran salto adelante en el desarrollo de los templos de Fai Zhongde.
Y aquí son también puesto imágenes de todo lo que ha significado los encuentros que hemos hablado antes, las festividades y todo. Miren ustedes, solamente mirando las fotos, podemos ver el poder de organización, de sinceridad, de entrega y sobre todo de disciplina que tienen los discípulos de Tao en el extranjero. Y por supuesto que nosotros, si vamos a continuar este camino, por este camino vamos a llegar igual. Cada día hay más hermanos que por afinidad abrazan el camino de la naturaleza. En el año 2008 se añadieron centros en Korat y Klang en Tailandia. En 2019 se ha inaugurado el centro en Malasia, en Johor Bahru. Y para el año 2020, en 2020, el templo Phai Chongde había establecido oficialmente 9 templos principales, centros grandes principales en Taiwán. 7 templos principales como templos, megacentros en el extranjero, acompañando por otros 17 centros de práctica del Tao en el extranjero. La expansión internacional ha continuado después en Vietnam, en Laos, Myanmar, en la India, en Corea del Sur, en Toronto, Canadá. De Vancouver ha pasado a Toronto, pero también llegó a Sudamérica, primero a Paraguay, Bolivia, Perú y ahora en Argentina. También en Europa, en el Reino Unido, en Francia, en Italia, en España, en Portugal y hasta África, se ha ido hasta Sudáfrica. Para el año 2024, cada área pionera estableció un maestro transmisor que estaba al cargo y con el tiempo seguramente el Tao continuará desarrollando y expandiéndose más. Y somos testigos nosotros con este programa que ha dicho, ¿no? Discípulos y maestros locales para los asuntos locales. Y somos nosotros testigos. Bolivia ha tenido esta suerte de tener a su misionero personal, es decir, misionero boliviano, que no se da mucho esto a los extranjeros. Pero mire, con el trabajo del misionero Alfredo, Bolivia tiene su misionero. Y lo mismo pasó en el Perú con el doctor César, el misionero César de Huancayo, que está a cargo del Perú. Y estoy convencida que con el tiempo van a haber misioneros en Argentina y en otros países donde porque esto va a crecer, esto apenas ha comenzado y esto es para largo porque estamos en la época de Yang Blanco, Bayang, donde el Tao se está expandiendo y el tiempo se acaba. Tenemos ya que trabajar para salvar los espíritus de la gente, porque basta de mirar lo que el mundo está descarriado y lo que está pasando. Por decir, en mi zona de mi país, que hay guerra, imagínense en la frontera, y es triste cuando escucho a mis parientes, esos que están de miedo que ya no da. Entonces, todo está dentro de nuestro corazón. De nuestro trabajo depende que despertamos, aperturamos la conciencia superior divina y manos con manos, corazón con corazón, hacer esta patria de Maitreya para que el ser humano se salve. En año 2004, cada área pionera ha establecido un maestro transmisor a cargo que les decía que también Bolivia y Perú ha tenido esta suerte. Entonces, esto es un resumen del trabajo de nuestra decana Zen. Lo que se puede hacer un resumen es a unos 60 años de trabajo y es
así un punteo, porque por algo ella se llamó Pushoshi Pusha, la bodhisattva que nunca descansa, porque toda su vida ha trabajado por defender el Tao, por expandir, difundir el Tao y para el bienestar de sus semejantes. Entonces, estos 60 años, desde 1948, cuando la decana llegó a Taiwán, hasta 2008, cuando partió a la casa natal, retornó con este nombre celestial que les he dicho, Pushoshi Pusha. Entonces, en esta década de 60, en este periodo de 60 años, la escuela Fai Chongde ha demostrado además que posee una bendición única, logrando la armonía entre el cielo y el hombre y trabajando en conjunto con lo divino. Eso es el secreto para que uno pueda tener éxito en la vida. Nunca apartarse del camino divino. Podemos caminar con los pies bien anclados en la tierra, pero siempre tener la mente con los ojos puestos en lo divino. Con la poderosa bendición del cielo, Fai Chongde inició oficialmente un periodo de vigoroso crecimiento, logrando grandes avances y creando constantemente nuevos logros. Sin duda, el liderazgo de nuestra Bodhisattva que nunca descansa, Pushoshi Pusha, es eterno. Su liderazgo en el cultivo de la virtud y es un liderazgo verdadero. Por eso se llama crecer, desarrollar tu conciencia, pero con la práctica de las virtudes. Es un liderazgo omnisciente porque abarcador y él ha podido abarcar cultura, bienestar, todo lo que se ha podido dar en orfanatos, a los niños, a los ancianos, y también ha hecho empresa. Esto vamos a ver en el campo del Tao, en el tema cómo han desarrollado productos naturales de vegetarianismo para poder solventar y sustentar todos estos programas de ayuda a la sociedad. Esto incluye instruir y guiar a las generaciones más jóvenes, señalar las faltas, establecer normas para el cultivo de la virtud, prevenir problemas antes que estos surjan y recomendar y aprobar al personal. Estas acciones sin precedentes demuestran que el cielo nos ha confiado una gran responsabilidad y que todos con este liderazgo común tenemos que ayudar al crecimiento de Fai Chongde. En diciembre de 2022 se ha celebrado en el gimnasio de baloncesto de La Paz en Taipei la ceremonia de acción de gracias por el centenario de Bodhisattva eterno de nuestra Pushoshi Pusha, creando una nueva era y glorificando a Chongde. Por primera vez se ha realizado por videoconferencia con la participación simultánea de casi 100,000 personas de 80 sitios diferentes de los 9 templos de Chongde en China, 7 templos en extranjero, 17 centros de servicios en países y regiones relacionados. La conexión global fue profundamente conmovedora. Lo que hace la tecnología, acercar a las personas. Y esta ceremonia que ha demostrado el florecimiento de los templos de Chongde y el auspicioso destino que Fai Chongde recibe del cielo con la protección y asistencia de los santos y budas. ¿Qué nos queda a nosotros por hacer como discípulos del Tao? Pues primero seguir la práctica del Tao. Después expresar nuestra profunda gratitud a la infinita gracia del cielo, a las inconmensurables virtudes de nuestros maestros, a la protección de las santas virtudes del gran maestro Han,
Paisho Shenti, al eterno liderazgo celestial del Bodhisattva que nunca descansa, Pushoshi Pusha. Como discípulos de la rama de Chongda, debemos unir los corazones y las manos para lograr un crecimiento integral, haciendo que la misión y el linaje del Tao perduren por toda la eternidad. Para fortalecer Chongda, todos debemos unir nuestros esfuerzos para generar honor y crear una gloria radiante y cumplir este sueño que han tenido nuestros predecesores de hacer la patria de Maitreya en la Tierra, en el planeta Tierra. Y mi tema aquí se termina. Como les había dicho, son unos punteos de 60 años de trabajo de Phai Chongda, de sus postulados y de sus logros. Misionero Alfredo, he dado final al tema y le doy la palabra. Muchas gracias. Espero que se haya escuchado. Realmente es muy amplio el trabajo de nuestra decana Pushoshi Pusa. Fue una época como la nuestra, con amplios matices, que también por su influencia nuestras maestras transmisoras llegan a Sudamérica. Por su guía también han dejado la huella en nosotros de mantener este linaje y esta fuerza. Espero que todos podamos comprender este esfuerzo. Es una persona que se ha transformado y ha transformado su entorno. Nos guía con su ejemplo y también nos ayuda a entender mejor. Si hay alguien que tiene alguna pregunta o alguna acotación, llegamos al final del tema, de ambos temas. Espero que tengan un buen fin de semana y con esto vamos terminando. Para el día de hoy hacemos 3 reverencias para terminar todos. 1, 2, 3. A la disertante, señora Teresa, una reverencia. Y que Gracias a tengan un buen todos fin de semana. Muchas gracias a por todos. participar. Terminamos por el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.